Buenos días, mis queridos alumnos del Centro Escolar General Rafael Cravioto Pacheco. Una vez más les saludo. En esta ocasión es para compartir con ustedes un video que les va a ayudar a reforzar y a recordar un poquito el tema de la entrevista que vimos en nuestra materia de español. Así que muy atentos, vamos a estar viendo lo básico y al final de este video voy a responder algunas preguntas que hicieron en el foro de conversación de nuestra aula virtual en ClassDojo. Para comenzar vamos a ver qué es una entrevista y para eso quiero que tú me acompañes a investigarlo en la red, ¿ok? Para eso vamos a usar nuestro buscador de Google. Tú ya viste en un video anterior cómo utilizar este buscador y bueno, en caso de que no lo hayas visto, te lo muestro. Lo único que tienes que hacer es ingresar a un navegador. Recuerda que puede ser Edge, puede ser a lo mejor Google Chrome o Explorer o el navegador que tú quieras. Y aquí en la barra de direcciones le vas a poner Google. Después vas a escribir el título de lo que deseas buscar. En este caso, yo quiero buscar qué es una entrevista. Vamos a ver. Nuestro primer resultado pues proviene de un diccionario, así que ese me va a dar el significado. Acá hay otra parte que dice concepto de. Me va a dar concepto, tipos de entrevistas y características, significado de entrevista. También está aquí Wikipedia. Bueno, tú puedes abrir la página que tú desees y además puedes comparar información de una página a otra. Vamos a leer juntos esta primer búsqueda que obtuvimos. Dice, entrevista, reunión de 2 o más personas para tratar algún asunto, generalmente profesional o de negocios, pero tiene 2 significados. El segundo dice, conversación que un periodista mantiene con una persona y que está basada en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador y sobre las que la persona entrevistada da su respuesta u opinión. Bueno, como yo te he dicho en clase, nunca es bueno quedarnos solamente con una fuente de información, así que vamos a leer una más. La página es concepto.de y aquí vamos a buscar qué es una entrevista. Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones, mediante una conversación que se da entre 1, 2 o más personas, donde un entrevistador es el designado para preguntar. El objetivo de las entrevistas es obtener determinada información, ya sea de tipo personal o no. Todos aquellos presentes en la charla dialogan en pos de una cuestión determinada planteada por el profesional. Muchas veces la espontaneidad y el periodismo moderno llevan a que se dialogue libremente, generando temas de debate surgidos a medida que la charla fluye. Bueno, aquí este párrafo ya no lo está orientando más hacia el ámbito profesional, pero me parece que la definición de aquí arriba también es muy completa. Bueno, una vez que hemos investigado juntos qué es una entrevista, podemos decir o resumir que la entrevista es una conversación que se va a dar entre 2 o más personas y nos va a servir para obtener información de un tema o de una persona mediante el uso de preguntas. En la entrevista, además, pudimos observar que hay una persona que se designa como entrevistador, que es aquel que va guiando la entrevista, va haciendo las preguntas, y otra persona que se le llama entrevistado, que es a quien se le dirigen esas preguntas y él las va respondiendo. Bueno,
Ahora, ¿cómo conformar una entrevista? La entrevista tiene 3 apartados muy importantes y básicos que tú debes de incluir. El primero es la presentación. En él puedes agregar un saludo y dar a conocer el motivo de tu entrevista. Después viene la parte de las preguntas. Esta es la parte más esencial porque es el cuerpo de todo tu trabajo. Es decir, si no hubiera preguntas, no habría entrevista. Entonces, aquí es la parte donde tú comienzas con las preguntas. Generalmente se pide que sean preguntas claras para que el entrevistado pueda responder sin ninguna dificultad. Y finalmente viene la conclusión. En ella, pues ya puedes agregar la despedida y el agradecimiento por que te otorgaron esa entrevista. Además, vamos a ver que en la entrevista hay 2 tipos de preguntas, las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Las primeras hacen referencia a que solamente puedes contestar con un sí, con un no o con una frase o palabra muy concreta, muy corta. Por ejemplo, ¿te gustan los gatos? En esta pregunta solamente te doy opción para decir sí o no. ¿Te gusta hacer tarea? Es una pregunta de igual modo cerrada porque la respuesta va a ser muy concreta, va a ser muy corta. Pero también hay otro tipo de preguntas que son las abiertas. Bueno, aquí en las preguntas abiertas, tú como entrevistador realizas o formulas esa pregunta, pero a manera de que tu entrevistado tenga más opciones para responder, no solamente con un sí o con un no, sino que él pueda ir explicando más a fondo el tema del cual tú le estás hablando. Esas preguntas las puedes empezar a redactar con las palabras qué, cuál, cuáles, cómo, dónde, cuándo o con quién. Por ejemplo, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Es una pregunta abierta ya que da la posibilidad de que el entrevistado te responda más ampliamente. Y bueno, finalmente llegamos a la sección de preguntas. Yo les pedí en ClassDojo que subieran sus dudas o sus preguntas sobre el tema de la entrevista y se los iba a estar mandando por medio de este video. Así que vamos a ver la primera pregunta. Dice, ¿cuántas preguntas debo hacer al entrevistado? Es una cuestión muy interesante la que se pregunta aquí porque no hay un número determinado, o sea, no es de que debas de hacer una entrevista forzosamente de 10 preguntas o de 5 o de 20. El número de preguntas que tú tienes que hacer al entrevistado depende mucho del tema. Si es un tema amplio, pues vas a tener más preguntas. Si es un tema corto, lo puedes abordar en menos preguntas. Lo que sí te recomiendo es que no satures de tantas preguntas a tu entrevistado porque puede ser molesto. Entonces, si tu tema es muy amplio y a lo mejor tienes 20 preguntas por hacerle, puedes dividir tu entrevista en 2 partes. Primero le realizas una parte de tu entrevista, dejas pasar algunos días y agendas con tu entrevistado para realizarle la segunda parte. Se recomienda que no sean tantas preguntas para no estresar o para no molestar a nuestro entrevistado. Además de que también debes de considerar cuánto tiempo tiene disponible para que le realices la entrevista. Siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo debe tardar una entrevista? Bueno, ese lo acabo de responder en el bloque anterior. Depende mucho de cuánto tiempo te otorgue tu entrevistado. Si tú llegas y le haces la petición de hacerle una entrevista y él te dice, bueno, sabes que yo solamente tengo disponible media hora porque después tengo que trabajar o hacer algunas actividades, tú debes de ajustar ese tiempo para que respetes también a esta persona que te está brindando la oportunidad de entrevistarlo. Regularmente las entrevistas dependen del tiempo también en duración, pero en nuestro caso yo te recomiendo que no dure más de 30 minutos.
Esta pregunta dice, ¿qué son las preguntas abiertas y cerradas? Pues bueno, ya te comentaba dentro de la explicación breve que dimos como introducción, que son las preguntas abiertas son las que dan la posibilidad al entrevistado de responder de manera más amplia, con una respuesta más grande, de mayor tiempo. Y las preguntas cerradas son aquellas que solamente promueven respuestas cortas, como un sí o un no. Esta otra dice, siempre debo usar las palabras como qué, cuándo, dónde o por qué. Pues si son preguntas abiertas, yo te recomiendo que sí las utilices, aunque no son las únicas que puedes utilizar al momento de formular preguntas. Puedes usar las que tú consideres, pero estas son como muy básicas, ya que te van a servir para comenzar a redactar una pregunta abierta y son muy fáciles de utilizar si ya las tienes ahí como opciones para hacer tus preguntas. ¿Cómo redacto mis preguntas para la entrevista? Esta parte también está muy interesante. Tú tienes que comenzar como yo aquí con un signo de interrogación, porque acuérdate que si son preguntas siempre llevan el signo de interrogación. Pero además no solamente es que inicien con signo y terminen con signo, sino también que tú sepas redactarla de manera clara. Hay muchas ocasiones en las que queremos hacer una pregunta, pero a lo mejor nuestra pregunta es tan larga, que nuestro entrevistado se confunde y entonces no le puede dar respuesta o no nos puede dar la solución o los datos que estamos buscando. Entonces, para empezar, tienes que tener bien claro qué es lo que deseas saber. Una vez que ya tienes definido qué es lo que deseas saber, entonces vas a tratar de escribir tu primer borrador de pregunta y lo vas a leer. Se lo puedes leer a tu mamá, a tu hermano, a tu tío, a quien esté cerca de ti y preguntarle si comprende la pregunta que le estás leyendo. Si tú ves que están como con dudas o que no te respondieron lo que tú deseabas saber, entonces es momento de borrar, corregir y mejorar esa pregunta. Recuerda, siempre deben ser preguntas claras, preguntas cortas y con un motivo bien definido. Por ejemplo, si mi tema central son las lenguas indígenas, mis preguntas tienen que estar orientadas a las lenguas indígenas, porque de otra manera solamente voy a hacer una confusión muy grande y no voy a obtener los datos que yo necesito. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias. Thank you. Que estés muy bien. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima. Adiós.